Yom Teruah, la última trompeta, esta es la segunda parte. En nuestro estudio anterior, recordarán que hablamos de los últimos tiempos y la diferencia que existe entre el día del arrebatamiento, el día de la ira de Dios y la segunda venida del Mesías. Y entendimos lo que sucederá después del arrebatamiento. Esto lo entendemos en base a lo que está escrito, no por suposiciones eh, o fuentes externas ajenas a la propia escritura. Por esa razón podemos entender la cronología de estos tiempos. Todo esto que se conoce como los últimos días es un tiempo en el que las escrituras nos hablan en un momento dado de los 144,000 sellados y cuyo sello de Dios les va a proteger del derramamiento de la ira de Dios. La propia escritura lo describe literal, de forma literal. Sin embargo, este sello también en otros pasajes de la propia escritura nos habla, nos dice que este sello no protegerá a estos 144,000 de la persecución que va a encabezar el anticristo por haberle rechazado el pueblo judío. El pueblo judío va a haber un momento en que va a rechazar este liderazgo encabezado por el anticristo. También confirmamos por medio de las profecías de las que hablamos en el otro estudio, que dos terceras partes de ese total de sellados van a morir como consecuencia de lo que se conoce en las escrituras como la angustia de Jacob, que fue profetizada por el profeta Jeremías. Y solo van a permanecer vivos una tercera parte de todo aquel remanente. Y esta tercera parte será aprobada por el Señor hasta que reconozcan a Yeshua como el Mesías, Hijo de Dios. Por esa razón también se fortalece el hecho de que estos 144,000, de los cuales en ese mismo pasaje del capítulo 7 de Apocalipsis, de los cuales se describe literalmente las 12 tribus de Israel a las que pertenecen, 12,000 de cada tribu, estamos seguros de que se está hablando del pueblo judío. Y en este contexto debemos nosotros tener muy claro lo que se conoce como la gran tribulación, un evento en el que los creyentes van a sufrir por su fe. Es decir, los creyentes sufrirán por su obediencia. Estamos hablando de todos aquellos creyentes. Y algunas personas enseñan que la gran tribulación ocurrirá después del rapto. Y esto es un conflicto porque esto equivaldría pues a la falsa enseñanza de que los creyentes hasta ese momento no padecerán la gran tribulación. Pero eso es una mentira. Eso no es verdad de acuerdo a las propias palabras de Jesucristo. Asimismo, estas personas, estas personas que predican esta falsa doctrina enseñan que durante este periodo de la gran tribulación, muchas personas vendrán a la fe y que supuestamente estas son las personas de las que habló el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 7, más adelante enseguida del pasaje del párrafo de donde se habla de los 144,000. Cuando Juan se refirió a una gran multitud de todo pueblo, tribu y nación. Sin embargo, no existe registro bíblico en toda la escritura de que toda esa magnitud llegará como que masivamente a la fe después del rapto. No hay pasaje bíblico que soporte esa enseñanza. Por esa razón, es importante que si tú hasta este momento has entendido de esa manera la cronología de los tiempos, consideres volver a estudiar la escritura. No te pido que
te bases solamente en lo que yo te comparto, porque de la misma manera es algo que yo mismo he estudiado. Así es de que como estudiante también tienes un compromiso contigo mismo, con tu fe delante del Señor. Y yo te sugiero que nuevamente recapitules tus estudios relacionados con los últimos tiempos. La propia escritura nos habla de que sí va a haber un remanente al final, pero ¿qué tipo de remanente? Porque se habla de un remanente que verán a Dios santificando a Israel en los últimos días, pero no en cuanto a los 144,000 judíos que supuestamente, porque también eso se enseña, que esos 144,000 judíos van a estar como que evangelizando, predicando el evangelio. O sea, de hecho, estos judíos van a permanecer durante el tiempo de la ira de Dios porque no habrán creído en el Hijo de Dios. Esa es la razón por la que permanecerán. Pero las escrituras no nos indican que se produzca como que una gran salvación para todo tipo de gentiles después de haber ocurrido el rapto. Entonces son tiempos muy, muy claros de los que nos hablan las escrituras. Y, y tenemos que poner atención en todos los pasajes relacionados con los tiempos. Porque, por ejemplo, en el caso de la salvación de los gentiles, lo que la escritura describe como el tiempo de los gentiles, o la plenitud de los gentiles, el apóstol Pablo nos habla de lo que se identificó como la plenitud de los gentiles, la cual está ocurriendo en nuestro tiempo, en este tiempo precisamente. Romanos capítulo 11, verso 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel de endurecimiento en parte. Si nos damos cuenta aquí, Pablo se está refiriendo al pueblo judío, al pueblo eh, que en un momento dado eh, tuvo endurecimiento de su corazón y que por ese endurecimiento padece el juicio del Señor. Se refiere como a Israel, tal cual. Una vez más, dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Hasta qué tiempo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dice, y luego todo Israel será salvo. Luego, después, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, está hablando del pueblo judío, es decir, de Israel. Aquí Pablo ya no los identifica como judíos solamente, sino les dice Israel, porque está hablando de este tiempo, precisamente de los últimos días, y lo identifica tal cual lo identifican las profecías, como Israel, con quien hizo pacto el Señor. Una vez más, verso 27, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, es decir, por causa de los patriarcas, con quien Dios hizo pactos desde la antigüedad. Verso 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, es irrevocable el llamamiento que hizo Dios para salvación eterna por parte de su pueblo. Ustedes saben que desde hace mucho tiempo se ha predicado esta famosa doctrina, falsa doctrina del reemplazo. Y nosotros siempre hemos insistido en que nosotros no reemplazamos a Judá, nosotros no reemplazamos a Israel.
Nos podemos considerar Israel, el pueblo de Dios, el Israel de Dios, por cuanto al linaje espiritual que nosotros obtenemos a partir de Jesucristo. Pero no hay que confundir, porque en una de esas estamos errando y en un momento dado puedes considerar tú que estás ocupando el lugar que Dios le dio desde la antigüedad, desde su llamamiento al pueblo de Israel. Lo que hoy en día está identificado como Judá, el pueblo judío. Entonces entendamos bien esto, porque si bien es cierto que ellos aún niegan al Mesías, y aún así podremos saber y entender que y hay noticias, de repente se dice que muchos del pueblo judío están reconociendo ya al Mesías. No hay un reconocimiento total del pueblo judío. El pueblo judío observante como tal, porque hay mucho judío que no es observante, que de repente conoce el Evangelio y cree en Jesucristo. Ok, bueno, se volvieron gentiles, se volvieron extranjeros en cuanto a la fe, aunque sean de linaje natural judío. Pero si hablamos de la fe, el pueblo observante es muy difícil que llegue a, a reconocer a Yeshua, el Mesías, como el Hijo de Dios. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque por causa del juicio. Pablo lo está describiendo aquí. Pablo lo está describiendo y está siendo bien claro, porque dice una vez más, dice, porque que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esa es la razón. La misericordia de Dios ha permitido el endurecimiento del pueblo judío justo precisamente para que ellos no puedan recibirle al Mesías hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así que por eso en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados. ¿Por quién? Pues por el Señor. Son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, que se les dio desde la antigüedad a los patriarcas. Dice el verso 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, ahora, dice, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, a nosotros los gentiles, los extranjeros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Qué maravilloso es Dios, que en su amor a estos que amó y que tienen el llamamiento y el don que no se les va a retirar, permitió endurecimiento en ellos para que nosotros pudiéramos tener todo este tiempo y sigue este tiempo en el cual todos los extranjeros tienen la gran oportunidad de recibir el Evangelio por causa de la redención de Jesucristo. Así es de que Pablo dice que cuando la plenitud de los gentiles sea alcanzada, entonces el final de la semana 70 de Daniel, Dios tendrá misericordia del pueblo judío al final. Y por eso en el estudio anterior hablamos de aquella tercera parte que será probada por el Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconozcan a Yeshua, el Hijo de Dios, como el Mesías. Así es de que cuando el tiempo de los gentiles llega a su fin, el remanente identificado como esta tercera parte del pueblo judío va a ser salvo, y esto es el tiempo del fin de la ira de Dios. De modo que cuando aquel remanente de las naciones vea lo que hará Dios con el pueblo judío,
Estamos hablando de aquellos que van a ver lo que Dios está haciendo, las maravillas que está haciendo con el pueblo judío. Ellos verán cumplida entonces la promesa del pacto que hizo Dios con ellos para los últimos días. Acompáñame en tu Biblia a Ezequiel capítulo 37 y vamos a confirmar esto que les comento en la propia escritura a través de la profecía. El profeta Ezequiel se le anunció este tiempo en el que al final de la ira del Señor, en aquel tiempo final, antes del regreso del Mesías, con todos nosotros, ¿verdad? Todos aquellos verán lo que ha hecho el Señor, cómo santifica el Señor a su pueblo. Dice a partir del verso 24, Ezequiel 37, mi siervo David será rey sobre ellos. Y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. ¿De quién está hablando? De Yeshua, el hijo de David. Verso 26. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones, fíjate bien lo que dice, verso 28, y sabrán las naciones que yo, Yud-Hei Bab-Hei, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Entonces vemos que las naciones, es decir, los gentiles, los extranjeros del tiempo de la ira de Dios, pondrán atención en lo que Dios habrá hecho con el pueblo judío, cumpliendo la promesa de pacto con Israel para los últimos días. Sin embargo, no vemos en ningún registro bíblico que aquel número de gentiles descritos en Apocalipsis 7 lleguen a la fe en los últimos días durante el tiempo de la gran tribulación. No se describe. En los juicios de las trompetas y en los juicios de las copas, que se describen en los capítulos 8, 9 y en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, se describe lo contrario incluso a lo que se enseña, porque en estos capítulos vemos que mientras se derrama la ira de Dios, la humanidad no se arrepiente y no se apartan de la maldad de sus obras. Vamos a leer estos tres pasajes. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis 9, desde el versículo 1, dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Hay una separación, está habiendo una separación en este tiempo de la ira del Señor, que ya comenzó a partir de este momento que estamos leyendo, que se describe en Apocalipsis 9, a partir del quinto ángel. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, que
Este juicio decretado por el Señor está haciendo una separación entre lo que ha sido creado por el Señor y que aún tiene que permanecer, incluso entre los que están sellados, los que han recibido el sello, los 144,000, para que no fuesen dañados, pero los otros hombres que no tuvieran este sello, sí, sí van a ser dañados. Dice verso 5, y les fue dado que no los matasen, sino que que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Es decir, estamos viendo primeramente una separación y un juicio directamente a aquellos que permanezcan durante el tiempo de la ira del Señor, pero que no tengan el sello de Dios. Apocalipsis 20, perdón, 9, verso 20. Más adelante, a partir del verso 20, dice, y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Este pasaje nos dice claramente que no se arrepienten. Es decir, después del tiempo del arrebatamiento y cuando empieza el tiempo de la ira del Señor, todas estas plagas, todos estos juicios sobre los que habitan en el mundo, pues no hay un arrepentimiento. No se describe en la escritura que haya arrepentimiento, que haya gentiles que vengan que se conviertan. Apocalipsis 16, a partir del verso 17, dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo diciendo, perdón, del cielo, del templo, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Verso 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y la ciudad de las naciones cayeron. Las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Nos damos cuenta perfectamente que todos aquellos que permanecen en el tiempo de la ira en este mundo no se convierten, no se arrepienten. Por esa razón permanecerán. Y por esa razón todos aquellos que creyeron en el Señor y que están apartados para vida eterna serán arrebatados justo antes, que es el tiempo del arrebatamiento del que nos ha estado hablando el apóstol Pablo. Como vemos, a pesar de que la ira de Dios se está derramando sobre los hombres, de acuerdo a esta profecía, los hombres de la tierra, ellos no se arrepentirán, no se arrepentirán de la maldad de sus obras, incluso van a blasfemar en contra de Dios. Por ello es muy importante que comprendamos todo el contexto de los acontecimientos que apuntan al rapto o el arrebatamiento como
con una comprensión basada en las escrituras. Es importante que tú comprendas estos tiempos, pero en base a las escrituras, no en base a fuentes ajenas, porque entonces te vas a equivocar. Y, y en el peor de los casos vas a comenzar a creer en especulaciones que no abonen a tu vida espiritual o a tu madurez espiritual. Las cosas escritas han sido escritas precisamente para nuestro aprendizaje. Así es de que eh, procuremos entonces tener un conocimiento basado en la propia escritura para que de esta manera nuestra esperanza de la vida eterna sea mantenida en nuestras vidas con una absoluta convicción. Tito, la carta a Tito, capítulo 2. Allí a partir del verso 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice verso 13, aguardando la esperanza bendita, la esperanza bienaventurada, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Yeshua el Mesías, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El apóstol Pablo en su carta a Tito le habla del rapto y usa este término alterno que hemos empleado nosotros en nuestros estudios cuando nos referimos a nuestra esperanza bendita o bienaventurada. Es el mismo acontecimiento, el acontecimiento del arrebatamiento. Y esto es justo lo que Yom Teruah, la quinta fiesta anual bíblica, nos manda conmemorar. Y con frecuencia se cometen algunos errores entre los hermanos en relación al día en que seremos llevados por el Señor. El día en que se tocará esta gran trompeta con voz de mando. Uno de estos errores es tomado del pasaje que leemos en Mateo capítulo 24, en palabras propias del Mesías. Ahí el versículo 36 de Mateo 24 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Bueno, si tú solamente lo lees así, tú lo vas a ver como algo inminente. Y entonces, este pasaje se puede tomar en el sentido de que si desconocemos el día y la hora, puede suceder en cualquier momento, así, tal cual. De hecho, en este momento en que podremos estar compartiendo este comentario, este mensaje, sin embargo, el hecho de que ni los ángeles lo sepan, sino solo el Padre, no significa que pueda ocurrir en cualquier momento de forma inminente. Otro pasaje que leemos en la parábola de las vírgenes habla de algo similar, Mateo 25, verso 13. Velad, pues, porque no sabéis el día y la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Ok, eso es cierto. No digo que tengamos que saberlo, claro que sí, no lo sabemos. La lógica que debemos emplear en estos pasajes es que el que no sepamos el día ni la hora no significa que suceda en cualquier momento. Por ejemplo, cuando nos dan la noticia de que en la familia alguna mujer está esperando bebé. Bueno, el hecho de que no sepamos ni el día ni la hora en que el bebé nacerá, pues no significa que puede suceder en cualquier momento.
Es decir, se tiene que dar determinadas circunstancias, tiempo, eventos, etcétera, previas al nacimiento de ese bebé. Puede ser, te dicen, ok, ya dicen 9 meses, sí, pero no sabes ni el día ni la hora. Y aún así, ¿por qué? Bueno, puede nacer 2 semanas antes o una semana después, ¿no? Hasta 2 semanas después. O sea, no lo sabes. Sí, ok, tienes más o menos la idea, pero tienes que ocurrir ciertos acontecimientos antes. Así de que lo que debemos entender es que deben ocurrir ciertos acontecimientos antes de lo que se conoce como el rapto o el arrebatamiento. Dice en Filipenses capítulo 3 a partir del verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Yeshua, al Mesías, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El hecho de que esperemos con ansias a nuestro Señor no significa que esto pueda suceder en cualquier momento ya. Por ejemplo, seguramente has escuchado a algunas personas que dicen, ya viene Yom Teruah, quizás el Señor venga ya. Es muy común ese comentario entre los hermanos. Pero lo que está sucediendo aquí es que hay un desconocimiento de esto precisamente, de estos acontecimientos, y que por lo mismo, pues no estamos madurando. Necesitamos entender, conocer la cronología de los acontecimientos para entender verdaderamente de lo que estamos hablando. Primera Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 5. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. ¿Qué significa esto? Todos los que son hijos están en el conocimiento del Señor, de su palabra. Eso es lo que significa estar en la luz, ser hijos de luz, el conocimiento. Dice, no somos de la noche ni de las tinieblas, es decir, no somos de las personas que no conocen la escritura y no conocemos al Padre, conocemos al Señor, conocemos su palabra, conocemos la escritura. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esta es una gran responsabilidad que nos impone el hecho de ser hijos de los. El apóstol Pablo nos está diciendo que debemos vigilar, y si debemos vigilar es obvio que debemos estar atentos a algo específico, es decir, debemos identificar los acontecimientos que nos ayuden a ver cuán cercano está el tiempo. De manera que quienes enseñan que sin más, en cualquier momento puede ocurrir el arrebatamiento, se basan en lo que se conoce como la llamada doctrina del rapto inminente. ¿Han escuchado hablar de eso? Si no has escuchado hablar de eso, seguramente puedes identificar las actitudes que provienen de esa enseñanza falsa, esa doctrina falsa, la falsa doctrina del rapto inminente. Y como hemos analizado en estos pasajes, esta doctrina no tiene sustento bíblico, sino que esa doctrina se basa en citas de la escritura sin contexto e incompletas en ocasiones. Por ejemplo, vamos a citar un ejemplo. Acompáñame a Santiago, por favor, a la carta de Santiago capítulo 5. Y primeramente vamos a leer solo una porción que como ejemplo suelen citar estos que comparten esta doctrina como identificada como el rapto inminente.
ahí el versículo 9, Santiago 5, verso 9, ya la parte final del versículo 9, donde dice, he aquí, el juez está delante de la puerta. Bueno, si comenzamos a hablar de cuestiones inminentes, de que ya en cualquier momento, pues, si de repente te leo esto, si lees esto, esta porción del pasaje de Santiago se entiende, tú vas a entender que efectivamente estamos ante algo inminente. Sin embargo, eso lo citan de esta manera para sustentar una doctrina que realmente no es bíblica. Por el contrario, si leemos desde el versículo 7, veamos el contexto. Vamos a leer ahí mismo, pero desde el versículo 7 y vamos a terminar justo en esta porción del versículo 9. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Fíjate bien lo que dice. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. ¿Te das cuenta de lo que está hablando? ¿De qué está hablando? Bueno, en el pasaje se nos dice que seamos pacientes. De hecho, nos habla de las lluvias tempranas, de las lluvias tardías, es decir, un periodo de tiempo que cuando alguien siembra, antes de cosechar, primero debe de esperar estas lluvias tempranas, tardías. Sin embargo, este pasaje en contexto ni siquiera nos habla del arrebatamiento. No nos habla del arrebatamiento, sino que nos habla del tiempo inmediato después de en el que se ha derramado la ira del Señor, que será cuando se establezca el reino, la venida del Señor. Debido a todas estas confusiones y malas enseñanzas, muchas personas hoy en día de repente adoptan actitudes que dejan mucho que desear al mostrar un desinterés por las cosas de la vida actual, sus compromisos incluso que tienen que afrontar ante la sociedad, ante los prójimos, bajo el dicho, ya viene el Señor, ya no importa eso. ¿Sí me explico? ¿Has escuchado a gente así? Bueno, estas personas han sido influenciadas por esta falsa doctrina que yo te aseguro que ni siquiera lo dicen con una plena convicción. ¿Por qué? Porque lo que hace convicción en la fe del creyente es lo que soportan las propias escrituras. Pero cuando la misma gente tiene una confusión acerca de lo que dicen y simplemente deciden creer lo que se les dice porque se los dijeron, pues no hay una convicción plena. Porque no, ¿por qué? Porque ¿de dónde nace la convicción? ¿De dónde se toma la convicción? De un dicho solamente, y eso es lo peligroso. Es muy probable que ya estemos viviendo los primeros dolores de parto. Probablemente estemos viviendo los primeros dolores de parto. Así que, ¿qué es lo que debemos estar haciendo? Debemos estar preparados y entendidos en el conocimiento de los eventos proféticos que se están dando, mientras que anhelamos, por supuesto, con mucha paciencia y con mucho anhelo, por supuesto, el día en que seamos tomados por nuestro Señor Yeshua. Así es de que si hay un tiempo en el que tienes que prepararte para el arrebatamiento, para el día del rapto, ese tiempo es hoy. No lo dejes para después. Toma la decisión y decide cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque la recompensa es la vida eterna. Así es de que sigamos estudiando, sigamos analizando y meditando en esto que para nosotros representa la fortaleza de nuestra fe. Y no solo eso,
sino que una vez que tengamos convicción de todos estos tiempos, de estas cronologías, y conforme más nos adentramos en los tiempos en que vivimos y que esperamos y que se seguirán desarrollando, tendremos la posibilidad y la capacidad de transmitir este conocimiento a muchos más.